El sol de la tarde pintaba el horizonte de dorado cuando Javier Fernández pisó la arena de la playa privada de su resort en Costa del Sol. A sus 35 años, dueño de una de las mayores constructoras del país, mantenía una rutina rigurosa de ejercicios, incluyendo una hora diaria de natación en el mar. Mientras se preparaba para entrar al agua, ajustando sus gafas de natación importadas, notó un movimiento inusual a unos metros de la costa. Una mujer se debatía en el agua, sus brazos cortando el aire en movimientos desesperados. Los gritos de auxilio resonaban por la playa prácticamente desierta, excepto por algunos empleados del resort que parecían paralizados por la situación. Sin dudarlo, Javier se sumergió en las cálidas aguas del Atlántico, nadando con brazadas firmes hacia la mujer en peligro. Al acercarse, se dio cuenta de que era joven. Probablemente no pasaba de los 25 años. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro mientras continuaba luchando contra las aguas. Javier la alcanzó, envolviéndola por la cintura con un brazo, mientras usaba el otro para nadar de regreso a la playa. «Quédate tranquila, ya estoy contigo», le dijo, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. La mujer se aferró a él con fuerza, casi dificultando sus movimientos, pero Javier era lo suficientemente experto para mantener el control de la situación. Cuando finalmente llegaron a la arena, ya se había formado una pequeña multitud. Los empleados del resort corrieron con toallas y agua, rodeándolos con expresiones preocupadas. Javier ayudó a la mujer a sentarse, observándola con más atención por primera vez. Era hermosa. Sus ojos color miel brillaban intensamente, y a pesar del cabello mojado y el maquillaje corrido, había algo magnético en su presencia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, aún recuperando el aliento. «Lucía», respondió ella con la voz aún temblorosa. «Lucía Navarro. Yo no sé cómo agradecértelo». Javier sonrió, pasando la mano por su cabello mojado. «No tienes que agradecerme. Lo importante es que estás a salvo. ¿Eres huésped del resort?». Lucía desvió la mirada por un momento, pareciendo incómoda. «En realidad no. Yo solo estaba paseando por la playa. Sé que es una zona privada, lo siento». Algo en su tono llamó la atención de Javier. Años de negociaciones lo habían vuelto especialmente sensible a los matices en el habla de las personas. Había algo no dicho allí, algo que no encajaba del todo. «No te preocupes por eso ahora», respondió, manteniendo la sonrisa diplomática que usaba en sus reuniones de negocios. «Lo importante es que recibas la atención adecuada. Voy a pedir que el equipo médico del resort te haga un chequeo». Lucía se levantó rápidamente, rechazando la ayuda ofrecida. «No, no será necesario. Estoy bien, de verdad. Ya he ocupado demasiado de tu tiempo». Antes de que Javier pudiera insistir, ella comenzó a alejarse, aún envuelta en la toalla del Pincintos Resort. Fue entonces cuando él se dio cuenta. Sus movimientos eran demasiado firmes para alguien que casi se había ahogado minutos antes. No había el temblor característico en las piernas, ni la desorientación común después de un casi ahogamiento. Mientras la observaba alejarse, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Los años en el mundo corporativo le habían enseñado a reconocer cuando estaba siendo manipulado, y algo en aquella situación no parecía natural. Aquella noche, acostado en su suite presidencial, Javier no podía sacar a Lucía de sus pensamientos. No por su belleza, aunque era innegable, sino por la creciente sensación de que había caído en algún tipo de trampa. La pregunta era, ¿cuál? Lo que él no sabía era que aquel encuentro aparentemente fortuito sería solo el primer capítulo de una historia mucho más grande, que cambiaría su vida de maneras que jamás podría imaginar. El destino había lanzado sus dados aquella tarde soleada, y las consecuencias de aquel momento se desarrollarían durante los años siguientes, tejiendo una trama compleja de amor, redención y descubrimientos sobre el verdadero significado de ver más allá de las apariencias. 5 años habían pasado desde el incidente en la playa. Javier Fernández había expandido aún más su imperio empresarial y su vida personal parecía finalmente tomar el rumbo que la sociedad esperaba de él.
Después de años de relaciones superficiales, encontró en Isabel Martínez la compañera perfecta, al menos a los ojos del mundo. Isabel era la definición de sofisticación. Heredera de una tradicional familia madrileña, ella complementaba perfectamente la imagen que Javier necesitaba mantener. Su compromiso fue anunciado con pompa en las columnas sociales, y la boda prometía ser el evento del año. En su oficina, en la azotea de uno de los rascacielos más imponentes de Madrid, Javier observaba la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Últimamente, una molestia incómoda lo perturbaba detrás de los ojos, pero la ignoraba, sumergido en interminables reuniones y hojas de cálculo. «Señor Fernández», la voz de su secretaria sonó por el interfono. «La señorita Isabel está aquí». Isabel entró en la oficina como si estuviera en una pasarela, sus tacones Louboutin resonando en el suelo de mármol. «Cariño, necesitamos resolver los últimos detalles de la boda. El wedding planner nos está esperando». Javier parpadeó varias veces, intentando enfocar la visión que parecía cada vez más borrosa. «Isabel, ¿podemos reprogramarlo? No me siento muy bien hoy». «¿Otra vez con eso del dolor de cabeza?» «Javier, nuestra boda es en 3 meses. No tenemos tiempo para...» Sus palabras se interrumpieron cuando Javier tambaleó, apoyándose en la mesa. Su visión se oscureció por completo durante unos segundos, causando un pánico instantáneo. «¡Javier!», Isabel exclamó, más por obligación que por genuina preocupación. «Que alguien llame a una ambulancia». Las horas siguientes pasaron en un borrón de exámenes y consultas. El diagnóstico llegó como un shock. Una hemorragia ocular severa, causada por estrés extremo y presión alta no tratada. El médico fue enfático. Sin un periodo de reposo absoluto y cuidados específicos, Javier podría perder la vista permanentemente. «Él necesitará supervisión constante», explicó el médico. «Alguien con experiencia en cuidados especiales que pueda monitorearlo las 24 horas del día». Isabel jugueteaba nerviosamente con sus pulseras de oro. «¿Y qué hay de la boda?» «Todos los preparativos ya están en marcha». «La boda es el menor de los problemas ahora», respondió el médico, lanzando una mirada de reprobación a la novia. «Tu prometido necesita cuidados inmediatos». En la habitación del hospital, Javier intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. La oscuridad que lo rodeaba era aterradora, pero más perturbadora aún era la reacción de Isabel. En medio de la confusión de voces y sonidos, podía distinguir claramente el tono de inconveniencia en su voz. «Necesitamos contratar a alguien de inmediato», declaró Isabel, con su tono empresarial. «Le pediré a mi secretaria que haga algunas entrevistas. No puedo dejar mis obligaciones sociales para ser enfermera». Javier sintió un apretón en el pecho. ¿Era así como su novia veía la situación? ¿Como un inconveniente en su agenda social? «Yo mismo haré la selección», dijo con firmeza. «Puede que no esté viendo, pero aún puedo escuchar y juzgar a las personas». «Pero, cariño, no estás en condiciones...» «Isabel», la interrumpió, con una voz que llevaba una autoridad que rara vez usaba con ella. «Esto no está en discusión, es mi vida, mi salud». El silencio que siguió fue tenso. Javier podía imaginar la expresión contrariada de Isabel, esa que siempre hacía cuando las cosas no salían exactamente como las planeaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de dar otro de sus giros. La persona que acabaría cuidando de Javier ya estaba más cerca de lo que imaginaban, cargando consigo secretos y arrepentimientos que cambiarían para siempre el rumbo de esa historia. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Lucía Navarro observaba un anuncio de empleo en su computadora. Después de años de estudio y dedicación, se había graduado en enfermería, especializada en cuidados especiales. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras leía la descripción del puesto. Se busca enfermera particular para empresario con discapacidad visual temporal. Su corazón se aceleró al reconocer el nombre de la empresa contratante. Después de 5 años, el destino le presentaba una oportunidad de redención. Pero ¿tendría el valor de enfrentar su pasado y las consecuencias de sus antiguas decisiones?
Lucía ajustó el cuello de su blusa blanca por tercera vez mientras esperaba en la recepción de Fernández Incorporaciones. Su currículum, cuidadosamente, elaborado a lo largo de los últimos 5 años, descansaba en su regazo. Cada certificado, cada especialización había sido elegida con un propósito que iba mucho más allá de la simple progresión profesional. «Señora Navarro», la secretaria la llamó. «El señor Fernández la recibirá ahora». Siguiendo por el corredor lleno de espejos, Lucía intentaba controlar su respiración. La oficina había sido adaptada para la condición temporal de Javier. Las cortinas estaban cerradas, creando una iluminación suave que no agrediría sus ojos sensibles. Javier estaba sentado en su sillón, los ojos protegidos por gafas oscuras. Aunque no podía verla, su postura emanaba la misma autoridad de años atrás. A su lado, Isabel hojeaba algunos documentos con expresión aburrida. «Por favor, siéntese», indicó Javier, sorprendiendo a Lucía con su precisión espacial. «Cuénteme sobre su experiencia». Lucía tragó saliva, modulando su voz para sonar ligeramente diferente de su tono natural. Años de culpa y arrepentimiento le habían enseñado a reinventarse. «Me gradué en enfermería hace 3 años, con especialización en cuidados especiales y rehabilitación», comenzó ella. «He trabajado con diversos pacientes en recuperación, incluidos casos de discapacidad visual temporal». Isabel interrumpió, sin levantar la vista de los papeles. «Sus referencias son impresionantes, pero ¿por qué dejó su último empleo?» «Mi paciente se recuperó por completo», respondió Lucía con sencillez. «Ese es siempre el objetivo de nuestro trabajo, volvernos innecesarios». Algo en la respuesta hizo que Javier inclinara ligeramente la cabeza, como si intentara captar algo más allá de las palabras. Su voz tiene algo familiar. El corazón de Lucía se aceleró. «Debe ser porque tengo acento madrileño. Usted pasó mucho tiempo en Madrid, ¿no es así?» «Sí, puede ser eso», respondió Javier, pero su tono sugería que no estaba totalmente convencido. Isabel cerró la carpeta con un movimiento brusco. «Bueno, creo que ya hemos visto lo suficiente. Nos pondremos en contacto si...» «Está contratada», interrumpió Javier. «¿Puede empezar mañana?» «Javier», protestó Isabel, «no podemos tomar una decisión así sin verificar todas las referencias». «Puede que no esté viendo, Isabel, pero mi intuición para las personas sigue funcionando perfectamente», respondió él con firmeza. «Algo me dice que la señora Navarro es la persona adecuada». Lucía sintió el peso de la ironía en sus palabras. Si él supiera quién era realmente, nunca diría eso. El remordimiento, su compañero constante en los últimos años, le apretó el pecho. «Puedo empezar mañana mismo», confirmó, con la voz ligeramente temblorosa. Después de acordar los detalles prácticos, Lucía salió de la oficina sintiéndose simultáneamente victoriosa y derrotada. En el ascensor, sola, se permitió un momento de vulnerabilidad. 5 años antes, era solo una joven desesperada, manipulada por personas que le prometieron una vida mejor. El plan era simple: fingir un ahogamiento, atraer la atención del millonario y luego usar su gratitud para conseguir dinero. Pero algo había salido mal, no con el plan, sino con ella misma. El momento en que Javier la salvó, la genuina preocupación en sus ojos, la forma en que no dudó en arriesgar su propia vida. Todo eso la persiguió en los años siguientes. Fue esa culpa la que la llevó a cambiar de vida, a estudiar enfermería, a querer realmente hacer una diferencia en la vida de las personas. En su modesto apartamento, esa noche, Lucía organizaba sus uniformes mientras recordaba el camino que la había llevado hasta allí. Las personas que la habían manipulado habían desaparecido hacía mucho tiempo, pero las huellas de sus acciones permanecían. «Esta vez será diferente», murmuró para sí misma, tocando el crucifijo que llevaba en el cuello, un regalo de su difunta abuela, la única persona que realmente creyó en su capacidad de cambio. «Esta vez voy a ayudar a alguien de verdad». Lo que Lucía no sabía era que su búsqueda de redención estaba a punto de volverse mucho más complicada. El corazón tiene sus propias reglas, y hasta las mejores intenciones
pueden convertirse en dilemas aún mayores cuando el amor decide entrar en escena. El primer día de trabajo comenzó antes del amanecer. Lucía llegó al ático de Javier a las 6 de la mañana, como habían acordado. La ama de llaves, doña Carmen, una señora de semblante severo, la recibió con una mirada evaluadora. «El señor Fernández es muy exigente», advirtió la ama de llaves, guiando a Lucía por el lujoso apartamento. La última enfermera no duró ni 3 días. Su prometida, doña Isabel, la despidió porque la chica estaba siendo demasiado informal con el patrón. Lucía absorbió la información en silencio, notando cómo cada habitación del apartamento reflejaba más el estatus social que la personalidad de su dueño. Todo era impecable pero frío, como una página de una revista de decoración. «Su habitación está por aquí», indicó doña Carmen. «Se despierta a las 7. Le gusta que le sirvan el café en la terraza, incluso ahora que no puede ver la pista. Tiene una rutina estricta de medicamentos que... Ya estoy despierto». La voz de Javier sonó desde la habitación, interrumpiendo las instrucciones. «Y puedo oír perfectamente cómo hablan de mí». Lucía entró en la habitación, encontrando a Javier sentado al borde de la cama king size. Aunque no podía ver, mantenía una postura elegante, vistiendo una bata de seda azul marino. «Buenos días, señor Fernández», lo saludó manteniendo un tono profesional. «Soy Lucía, su nueva enfermera». «Por favor, llámame Javier», respondió él, con una leve sonrisa en los labios. «No necesito tanta formalidad dentro de mi propia casa». Lucía comenzó su rutina de trabajo, ayudándolo con las actividades matutinas. Sus manos, entrenadas por años de práctica, eran firmes pero gentiles al guiarlo por el baño, respetando su privacidad mientras garantizaba su seguridad. «Tienes manos de pianista», comentó él mientras ella le aplicaba el colirio recetado. «Delicadas, pero seguras». «En realidad solía tocar el piano», respondió ella, sorprendida por la observación precisa. «Pero eso fue hace mucho tiempo». «¿Por qué lo dejaste?». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. La verdad era que había vendido su piano, una herencia de su abuela, durante sus tiempos difíciles, antes del incidente en la playa. Otra decisión de la que se arrepentía amargamente. «A veces la vida nos lleva por otros caminos», respondió vagamente. Javier pareció percibir algo en su voz, esa nota de melancolía que ella intentó ocultar. «Sabes, tengo un piano de cola en la sala de música. Nadie lo ha usado en años. Sería un desperdicio dejarlo en silencio». «Señor Fernández», Javier se corrigió, «no creo que sea apropiado». «Por favor», la interrumpió suavemente. «La música sería bienvenida en esta oscuridad temporal. Además, necesito algo para distraerme de las llamadas incesantes de Isabel sobre los preparativos de la boda». Lucía notó la forma en que él mencionó la boda. No había alegría, en su voz solo resignación. Mientras lo ayudaba a vestirse, se dio cuenta de cómo sus hombros se tensaban cada vez que el teléfono sonaba con el tono especial asignado para la novia. El día transcurrió en una rutina tranquila. Lucía leía para él los informes importantes de la empresa, ayudaba con la correspondencia y se aseguraba de que todos los medicamentos fueran tomados a la hora correcta. Por la tarde, durante una sesión de fisioterapia ocular, Isabel apareció sin previo aviso. «Querido, traje las invitaciones para tu aprobación», anunció, ignorando por completo el hecho de que Javier estaba en medio de un ejercicio importante. «Sé que no puedes ver ahora, pero necesito tu opinión sobre el papel y la textura». «Isabel», respondió Javier con paciencia controlada, «estoy en medio de un tratamiento». «Pero las invitaciones deben enviarse esta semana. El plazo de la imprenta». «La salud de tu prometido no es más importante que los plazos de la imprenta», intervino Lucía antes de poder contenerse, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Un silencio tenso llenó la habitación. Isabel se volvió lentamente para mirarla, sus ojos brillando de indignación. «Lo siento», añadió Lucía rápidamente, «pero interrumpir los ejercicios puede perjudicar el tratamiento». Para su sorpresa, Javier sonrió. «Doña Navarro tiene razón, Isabel. Podemos ver eso más tarde».
Isabel salió del apartamento visiblemente contrariada, sus tacones resonando con más fuerza de lo necesario en el suelo de mármol. «Gracias», dijo Javier después de que ella se fue. «Es refrescante tener a alguien que realmente se preocupa por mi recuperación». Lucía sintió que su corazón se apretaba. Si él supiera la verdad sobre su pasado, sobre cómo había manipulado su bondad años atrás. Pero ahora, más que nunca, estaba decidida a demostrar que había cambiado, que merecía la confianza que él depositaba en ella. Lo que ella no sabía era que sus acciones de ese día habían plantado una semilla, no solo de redención, sino de algo mucho más profundo y complejo que comenzaba a florecer en las sombras de ese lujoso ático. Las semanas pasaron y una rutina cómoda se estableció en el ático de Javier. Lucía, cada vez más a gusto en su papel, no solo cuidaba de sus necesidades médicas, sino que también se convertía en una presencia constante y reconfortante en su vida diaria. Una tarde, mientras Javier descansaba después de una sesión particularmente intensa de fisioterapia ocular, Lucía se encontró sola en la sala de música. Sus dedos rozaron las teclas del piano de cola, un majestuoso Steinway & Sons que parecía rogar por ser tocado. Vacilante, se sentó en el banco. Hacía años que no tocaba, pero los recuerdos de su abuela, paciente y amorosa, enseñándole las primeras notas, inundaron su mente. Casi sin darse cuenta, comenzó a tocar una melodía suave. Clair de Lune, de Debussy. Las notas fluían de sus dedos como si nunca hubieran dejado de tocar. Lucía se perdió en la música, permitiendo que las emociones reprimidas durante tanto tiempo encontraran expresión a través de aquellas teclas de marfil. «No pares». La voz de Javier sonó desde la puerta sobresaltándola. «Por favor, continúa». Lucía, sorprendida, dudó por un momento, pero retomó la melodía. Javier se acercó lentamente, guiándose por el sonido hasta encontrar un sillón cercano. «Tocas maravillosamente», comentó cuando la música llegó a su fin. «¿Por qué dijiste que ya no tocabas?» Lucía sintió el peso de la culpa en su pecho. «Es complicado. Hubo un tiempo en mi vida en el que tuve que renunciar a muchas cosas. El piano fue una de ellas». Javier inclinó la cabeza, como si intentara descifrar algo más allá de sus palabras. «¿Sabes? Desde que perdí temporalmente la vista, me di cuenta de cuánto dependemos de ese sentido. A veces, escuchar es mucho más revelador». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía con un ligero temblor en su voz. «Tu música lleva una tristeza profunda, un arrepentimiento. Puedo sentir que hay mucho más en tu historia de lo que cuentas». El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas. Lucía luchaba internamente, dividida entre el deseo de confesarlo todo y el miedo a perder la confianza que había ganado. «Todos tenemos secretos, cosas de las que no nos enorgullecemos», continuó Javier con su voz suave. «Pero lo que realmente importa es quién elegimos ser hoy. ¿No es así?». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lucía. «A veces, el pasado nos persigue, por más que intentemos dejarlo atrás». Javier extendió la mano, buscándola de ella. Lucía dudó por un momento antes de aceptarla. El tacto era gentil, reconfortante. «Sea lo que sea que te atormente, Lucía, sabe que tus acciones hablan más que cualquier error del pasado. Has sido mucho más que una enfermera para mí, has sido una amiga, una luz en esta oscuridad temporal». En ese momento algo cambió entre ellos, una conexión más profunda, más allá de las palabras o la vista, comenzó a formarse. Lucía sintió su corazón acelerarse, una mezcla de gratitud, alivio y algo más. Algo que no se había permitido sentir desde hacía mucho tiempo. El momento fue interrumpido por el sonido del ascensor llegando al piso. Isabel entró en la sala, su presencia rompiendo la atmósfera íntima que se había formado. «Javier, querido, traje al personal de decoración para discutir los últimos detalles del...». «Oh, no sabía que estabas ocupado». Se detuvo, notando las manos aún unidas de Javier y Lucía.
Lucía se levantó rápidamente, retomando su postura profesional. «Estábamos terminando algunos ejercicios de coordinación motora», explicó, su voz traicionando un ligero temblor. Isabel lanzó una mirada de sospecha, pero pronto volvió su atención a Javier. «Amor, realmente necesitamos finalizar estas decisiones. La boda se acerca y...» Javier soltó un suspiro casi imperceptible. «Claro, Isabel. ¿Puedes darme solo unos minutos? Necesito terminar mi sesión con Lucía». Mientras Isabel salía de la sala, visiblemente contrariada, Javier se volvió hacia donde sabía que Lucía estaba. «Gracias por la música. Fue revelador». Lucía observó mientras él se alejaba, guiado por Isabel. Su corazón estaba en tumulto. La conexión que había sentido momentos antes era innegable, pero las circunstancias, el compromiso de Javier, su propio pasado oscuro, lo hacían todo infinitamente complicado. Esa noche, en su pequeño apartamento, Lucía se encontró tocando las teclas de un piano imaginario, reviviendo el momento. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero por primera vez en años sentía que había encontrado un propósito mayor que la mera redención. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Lucía. Cada momento al lado de Javier parecía cargado de significado. Cada roce accidental le provocaba escalofríos. Se esforzaba por mantener la compostura profesional, pero cada vez le resultaba más difícil ignorar los sentimientos que crecían en su pecho. Javier, por su parte, se sentía cada vez más intrigado por su enfermera. Aunque no podía verla, sentía su presencia de forma casi palpable. Su voz se había convertido en su faro en la oscuridad, guiándolo no solo a través de los rincones de su apartamento, sino también por un laberinto emocional que apenas comprendía. Una mañana, mientras Lucía lo ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, Javier decidió abordar el tema que lo intrigaba desde hacía semanas. «Lucía», comenzó con voz suave, «hay algo en ti que me intriga. A veces tengo la sensación de que nos conocemos desde hace mucho más tiempo». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Había conectado finalmente los puntos? «¿Cómo así?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «No sé explicarlo», continuó Javier. «Es como si hubiera una familiaridad, algo más allá de esta convivencia reciente, sobre todo cuando hablas o cuando tocas el piano». Lucía tragó en seco, sintiendo el peso de la culpa y del secreto que cargaba. «Tal vez sea solo porque hemos pasado mucho tiempo juntos en los últimos meses», sugirió, intentando desviar el tema. Javier sonrió, pero era una sonrisa pensativa. «Puede ser, pero sabes, desde que perdí temporalmente la vista, he empezado a confiar más en mis otros sentidos. Y algo me dice que hay más en tu historia de lo que cuentas». Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido del ascensor anunció la llegada de Isabel. Entró en el apartamento como un huracán, cargando carpetas y muestras de telas. «Javier, querido, por fin conseguí una cita con el chef para decidir el menú de la boda. Tenemos que ir ahora». Javier suspiró y una expresión de cansancio cruzó su rostro. «Isabel, sabes que no puedo salir así. Mi médico recomendó...» «Tonterías», lo interrumpió Isabel. «No puedes quedarte encerrado aquí para siempre. Además, el chef es un genio de la gastronomía molecular. Preparó un menú especial que puedes probar incluso sin ver». Lucía observaba la escena, sintiendo una mezcla de compasión por Javier y una punzada de celos que intentaba ignorar. «Señor Fernández», intervino retomando el tono profesional, «quizás no sea recomendable». Isabel lanzó una mirada cortante a Lucía. «Con todo respeto, señora enfermera, pero creo que puedo cuidar de mi prometido por unas horas. Después de todo, pronto seré su esposa». El silencio que siguió fue tenso. Javier parecía incómodo, dividido entre su sentido del deber y el deseo de complacer a su prometida. «Está bien», cedió finalmente, «pero solo por unas horas. Lucía, ¿podrías acompañarnos? Solo por precaución». Isabel no pudo ocultar su irritación ante la sugerencia, pero no se atrevió a contradecirlo. Lucía, por su parte, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Acompañarlos significaba prolongar su tormento, pero también asegurar el bienestar de Javier.
La degustación en el renombrado restaurante fue una experiencia surrealista. El chef, emocionado por el desafío de impresionar a un cliente temporalmente ciego, creó platos que eran verdaderas sinfonías de sabores y texturas. Javier parecía genuinamente impresionado, pero Lucía notaba cómo a menudo volvía su rostro hacia ella, como si buscara su presencia silenciosa. Isabel, por otro lado, estaba más preocupada por hacer contactos con los otros clientes del restaurante que por la experiencia de su prometido. Varias veces, Lucía tuvo que intervenir discretamente para ayudar a Javier con los cubiertos o para describir algún elemento del plato que no lograba identificar. A mitad de la comida, ocurrió un incidente inesperado. Javier, al intentar alcanzar su vaso de agua, derribó accidentalmente una copa de vino. El líquido escarlata se esparció por el mantel blanco, creando una mancha que parecía crecer con cada segundo. Isabel soltó un grito ahogado de vergüenza, más preocupada por las miradas de los otros clientes que por la incomodidad de su prometido. Lucía instintivamente corrió a ayudar a Javier. «Está todo bien», susurró limpiando delicadamente sus manos con una servilleta. «Los accidentes ocurren». En ese momento, con las manos de Lucía sobre las suyas, Javier sintió una oleada de emociones que no podía explicar. La gentileza del tacto, la comprensión en su voz, todo contrastaba drásticamente con la reacción de Isabel. «Gracias», murmuró, su voz cargada de una gratitud que iba más allá de ese simple gesto. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. El momento entre ellos parecía suspendido en el tiempo, cargado de posibilidades no dichas. Isabel, recuperándose del shock inicial, intervino. «Creo que ya es suficiente por hoy. Vamos a casa, cariño». De regreso, el silencio en el coche era pesado. Lucía, sentada en el asiento trasero, observaba el perfil tenso de Javier y la postura rígida de Isabel. Era como si el incidente en el restaurante hubiera expuesto grietas en una relación que, hasta entonces, parecía perfecta a los ojos del mundo. De vuelta en el apartamento, mientras ayudaba a Javier a prepararse para dormir, Lucía no podía sacarse de la cabeza los eventos del día. Ella sabía que se estaba enamorando y eso la aterrorizaba. No solo porque Javier fuera su paciente y estuviera comprometido, sino porque su secreto, el pasado que tanto intentaba ocultar, se cernía como una sombra amenazante sobre cualquier posibilidad de felicidad. Aquella noche, acostada en su cama solitaria, Lucía lloró en silencio. Había entrado en esa situación buscando redención, pero ahora se veía atrapada en una red de emociones y secretos que amenazaba con asfixiarla. Lo que no sabía era que a pocos kilómetros de allí, en su lujoso ático, Javier también estaba despierto, sus pensamientos llenos de dudas y de una voz que lo perseguía en sus sueños. Una voz que, empezaba a sospechar, conocía de un pasado no tan lejano. El sol apenas había salido cuando Lucía llegó al ático de Javier aquella mañana. Había pasado la noche en vela, atormentada por sus sentimientos conflictivos y el peso de su secreto. Al entrar en el apartamento, encontró una escena inusual. Javier estaba en la cocina intentando preparar su propio desayuno. «¡Javier!», exclamó corriendo a ayudarlo. «¿Qué estás haciendo? Podrías haberte lastimado». Él sonrió, esa sonrisa que hacía que su corazón latiera más rápido. «Buenos días, Lucía. Pensé que ya era hora de intentar hacer algunas cosas por mí mismo. Al fin y al cabo, no puedo depender de ti para siempre, ¿no?». La frase, aunque dicha con ligereza, golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Era cierto, ella no estaría allí para siempre. En algún momento, Javier recuperaría la vista, se casaría con Isabel y ella volvería a su vida solitaria, cargando consigo recuerdos y arrepentimientos. «Tienes razón, fue imprudente», continuó Javier, notando su silencio. «Es que a veces me siento tan impotente. Antes controlaba cada aspecto de mi vida y ahora…». Lucía lo guió suavemente hasta una silla. «Es normal sentirse así, pero estás haciendo progresos increíbles. Pronto estarás haciendo mucho más que solo preparar café». Mientras preparaba el desayuno, Lucía no pudo evitar notar cómo la atmósfera entre ellos había cambiado.
Había una intimidad, una comprensión mutua que iba más allá de la relación paciente-enfermera. «Lucía», llamó Javier suavemente, «hay algo que he querido preguntarte desde hace días». Su corazón se aceleró. «¿Sí?» «Esa música que tocaste en el piano, Clair de Lune, hay algo en ella, en la forma en que la interpretas, que me recuerda...». En ese momento, el sonido del ascensor interrumpió la conversación. Isabel entró en el apartamento, seguida por un equipo de decoradores. «Sorpresa, amor», anunció alegremente. «Traje al equipo para que empecemos la redecoración. Después de todo, después de la boda, este será nuestro nido de amor». Javier pareció aturdido por la repentina invasión. «Isabel, ¿no crees que es un poco pronto para eso? Aún estoy en recuperación y...». «Tonterías», lo interrumpió ella. «El médico dijo que estás progresando maravillosamente. Además, necesito tu opinión sobre las texturas y los materiales». Lucía observaba la escena, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Isabel comenzó a guiar a Javier por el apartamento, describiendo los cambios planeados y haciéndole tocar muestras de telas y superficies. «Y aquí, querido, pensé en reemplazar ese viejo piano por una escultura moderna. Al fin y al cabo nadie lo usa», comentó Isabel casualmente. Javier frunció el ceño. «No, el piano se queda. De hecho», dudó por un momento, «Sofía ha estado tocando para mí. Es terapéutico». Isabel lanzó una mirada cortante a Lucía. «Oh, no sabía que nuestra enfermera tenía tantos talentos ocultos». El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades. Lucía se mantuvo al margen, ayudando a Javier cuando era necesario, pero sintiéndose cada vez más como una intrusa. Por la noche, exhausta y emocionalmente agotada, se preparaba para irse cuando Javier la llamó para un momento a solas en la terraza. «Perdón por hoy», dijo con voz baja. «Isabel a veces puede ser un poco intensa». Lucía tragó en seco. «No tienes que disculparte. Ella es tu prometida. Es natural que quiera participar en tu vida». Javier guardó silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre algo. «¿Sabes, Lucía? Desde que perdí temporalmente la vista, he comenzado a ver, o mejor dicho, sentir, las cosas de una manera diferente. Y hay algo en ti, algo que me intriga profundamente». El corazón de Lucía se aceleró. Sabía que estaba llegando el momento que tanto temía. «Javier, tu voz», continuó él, «tiene algo que me resulta familiar. No solo familiar, sino significativo, como si fuera parte de un recuerdo importante que no logro acceder por completo». Lucía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Era ahora o nunca. «Javier, hay algo que necesito contarte, algo sobre mí, sobre nosotros». En ese momento el teléfono de Javier sonó. Era Isabel preguntando dónde estaba. El momento de la revelación se disipó como humo en el viento. «Tengo que irme», dijo Lucía rápidamente con la voz temblorosa. Mañana hablamos». Mientras el ascensor descendía, llevándola lejos del ático, Lucía sentía como si estuviera dejando una parte de sí misma atrás. Ella sabía que no podía seguir retrasando la verdad. Pero, ¿cómo decirle a Javier que ella era la mujer a la que había salvado años atrás? ¿Cómo explicar que aquel encuentro, que para él fue un acto de heroísmo, para ella había sido el inicio de un camino de redención? En su apartamento, Lucía pasó horas frente al espejo, ensayando las palabras que le diría a Javier al día siguiente. Sabía que al revelar la verdad, podía perderlo todo: su trabajo, su confianza y cualquier posibilidad de un futuro juntos. Pero el peso del secreto se había vuelto insoportable. Mientras tanto, en el ático, Javier permanecía en la terraza, perdido en sus pensamientos. Las palabras no dichas de Lucía resonaban en su mente, mezclándose con fragmentos de recuerdos y sensaciones. Sabía que algo importante estaba a punto de revelarse, algo que podía cambiarlo todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier Fernández sintió miedo de lo que el mañana podría traer. La mañana llegó con una intensidad casi palpable. Lucía entró en el ascensor del ático de Javier con el corazón acelerado.
repitiendo mentalmente, por milésima vez, las palabras que le diría. Hoy sería el día. No había más tiempo para retrasar la verdad. Al entrar en el apartamento, Lucía se sorprendió por un silencio inusual. Normalmente, a esa hora, Javier ya estaría en la sala, esperando su café de la mañana y la lectura de los periódicos del día. «Javier», llamó su voz resonando en el espacio vacío. «Estoy aquí», vino la respuesta desde la terraza. Lucía lo encontró sentado en una tumbona, el rostro vuelto hacia el horizonte que no podía ver. Había algo diferente en su postura, una tensión casi palpable. «Buenos días», dijo suavemente. «¿Estás bien?» Javier volvió su rostro hacia ella, y aun a través de las gafas de sol, Lucía podía sentir la intensidad de su mirada. «Lucía», comenzó su voz cargada de emoción, «pasé toda la noche pensando. En ti, en nosotros, en todo». Su corazón se aceleró. «Javier, yo... Por favor», la interrumpió gentilmente. «Déjame hablar primero. Desde que llegaste, aquí algo cambió. No solo en mi rutina, sino en mí. Tu voz, tu tacto, tu presencia, todo eso despertó algo en mí que no sabía que existía. O tal vez algo que había olvidado». Lucía sintió las lágrimas formarse en sus ojos. Quería hablar, confesarlo todo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Javier continuó. «Anoche, después de que te fuiste, tuve un sueño. Un sueño tan vívido que parecía más un recuerdo. Estaba en la playa, el sol se ponía, y había una mujer. Se estaba ahogando. La salvé, pero cuando miré sus ojos, hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Eran tus ojos, Lucía. Estoy segura de eso ahora. Eras tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todas las palabras que había ensayado, todos los escenarios que había imaginado, nada la había preparado para ese momento. «Javier», finalmente logró decir con la voz temblorosa, «hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Con el corazón pesado, Lucía comenzó a contar su historia sobre cómo años atrás, desesperada y manipulada por personas equivocadas, había fingido ahogarse para llamar la atención de un millonario. Sobre cómo el acto heroico de Javier la había salvado no solo de las aguas, sino de una vida de mentiras y manipulaciones. Sobre cómo, movida por la culpa y el deseo de redención, había cambiado completamente su vida, estudiado enfermería, todo para algún día poder devolverle lo que él había hecho por ella. «Nunca imaginé que serías tú», concluyó con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Cuando vi el anuncio para este puesto, pensé que era el destino dándome una oportunidad de redimirme. Pero entonces te conocí de verdad, y todo cambió». Javier permaneció en silencio durante largos momentos, su expresión ilegible detrás de las gafas de sol. Cuando finalmente habló, su voz era baja y controlada. «¿Por qué no me lo contaste antes?» «Tuve miedo», admitió Lucía. «Miedo de perder tu confianza, miedo de que me vieras solo como esa chica desesperada de años atrás. Y después tuve miedo de perder esta conexión que hemos desarrollado». Javier se levantó lentamente y caminó hacia la barandilla del balcón. «¿Sabes qué es irónico?», te dijo con una sonrisa triste en sus labios. «Ese día en la playa fue el día en que comencé a cuestionar todo en mi vida. La forma en que vivía, las personas a mi alrededor, todo parecía tan vacío. Y ahora, años después, eres tú quien me hace cuestionar todo de nuevo». Lucía dio un paso hacia él, vacilante. «Javier, yo...». En ese momento, el sonido del ascensor anunció la llegada de alguien. Isabel entró en el balcón, su expresión cambiando de alegría a confusión al ver la escena frente a ella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando de Javier a Lucía. Javier se volvió lentamente. «Isabel, necesitamos hablar todos nosotros». Lo que siguió fue una conversación intensa y cargada de emociones. Javier, con una calma que sorprendió a todos, incluido él mismo, explicó la situación. Habló sobre el incidente en la playa, años atrás, sobre cómo Lucía había entrado en su vida nuevamente,
y sobre las revelaciones de esa mañana. Isabel oscilaba entre la incredulidad y la furia. ¿Me estás diciendo que esta impostora te ha estado manipulando todo este tiempo y tú la estás defendiendo? No, Isabel, Javier respondió firmemente. Estoy diciendo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con claridad. Y no solo por Lucía, sino por todo esto. Él gesticuló, indicando su condición actual. Perder temporalmente la vista me hizo ver lo que realmente importa. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. Isabel, indignada, dejó el apartamento jurando que Javier se arrepentiría. Lucía, por su parte, se ofreció a irse, sintiendo que su presencia solo complicaría más las cosas. Pero Javier la sorprendió, tomando su mano con suavidad. «Quédate», le pidió. «Tenemos mucho de qué hablar, mucho que entender, sobre el pasado, sobre el presente y tal vez sobre el futuro». Esa noche, mientras la ciudad allá abajo latía con su vida nocturna, Javier y Lucía permanecieron en la terraza, conversando. Hablaron sobre arrepentimientos, sobre segundas oportunidades, sobre la extraña manera en que el destino a veces opera. Y aunque el futuro fuera incierto, con muchos desafíos por delante, ambos sintieron, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz. Una sensación de que, por más difícil que fuera el camino por delante, ya no estarían solos. El sol comenzaba a salir cuando Lucía finalmente se preparó para irse. En la puerta del ascensor, Javier la llamó por última vez. «Lucía», dijo, con una sonrisa genuina en su rostro. «Gracias por hacerme ver de nuevo, no con los ojos, sino con el corazón». Mientras el ascensor descendía, Lucía sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El futuro era incierto, pero por primera vez en años se permitió tener esperanza. Esperanza de redención, de un nuevo comienzo y tal vez, solo tal vez, de un amor verdadero. Los días que siguieron a la revelación fueron una montaña rusa, emocional para Javier y Lucía. La ruptura del compromiso con Isabel se convirtió en noticia en las columnas sociales, generando una ola de especulaciones y chismes en los círculos de la alta sociedad madrileña. Javier, aún convaleciente de su condición ocular, se encontró en el centro de una tormenta mediática que no podía ver, pero que ciertamente podía sentir. Lucía, por su parte, enfrentaba sus propios dilemas. Su posición como enfermera de Javier se había vuelto complicada. La junta directiva del hospital que la había contratado expresó preocupación por el posible conflicto de intereses, sugiriendo que tal vez sería mejor asignar a otro profesional para el caso. En una mañana particularmente tensa, Javier y Lucía se encontraron en la terraza del ático, el lugar que se había convertido en su refugio particular. «Quieren alejarme de tu caso», dijo Lucía, su voz cargada de preocupación. «Dicen que no es ético, dada nuestra historia». Javier suspiró pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «¿Y tú qué piensas al respecto?» Lucía dudó. «Profesionalmente, tienen razón, pero...» «¿Pero?», animó Javier. «Pero la idea de dejarte ahora, cuando más necesitas apoyo, me parte el corazón», admitió, su voz casi un susurro. Javier extendió la mano buscando la de ella. Cuando sus dedos se entrelazaron, ambos sintieron esa conexión eléctrica que se había vuelto tan familiar. «Lucía», comenzó. Él, con voz firme, «en los últimos meses no has sido solo mi enfermera. Has sido mi amiga, mi confidente, mi luz en la oscuridad. Sé que es egoísta de mi parte, pero no quiero que te vayas». Lucía sintió cómo las lágrimas se formaban en sus ojos. «Javier, yo...» En ese momento, el sonido del ascensor interrumpió la conversación. Doña Carmen, la ama de llaves, entró apresuradamente en el balcón. «Señor Fernández, perdone la intromisión, pero el doctor López está aquí. Dice que es urgente». El doctor López, oftalmólogo responsable del caso de Javier, rara vez hacía visitas a domicilio. Su presencia inesperada creó una atmósfera de inquietud. El médico entró en el balcón con semblante serio. «Javier, tengo noticias importantes sobre tu condición». El silencio que siguió fue pesado. Lucía apretó instintivamente la mano de Javier.
ofreciendo un apoyo silencioso. Los últimos exámenes han mostrado una mejora significativa, continuó el médico. Creo que podemos iniciar el proceso de retirar las vendas y comenzar la rehabilitación visual antes de lo previsto. La noticia, que debería ser motivo de celebración, fue recibida con una mezcla compleja de emociones. Javier, por supuesto, se sintió aliviado y esperanzado, pero también había un temor subyacente. ¿Y si, al recuperar la visión, algo cambiaba entre él y Lucía? Lucía, por su parte, sintió una ola de ansiedad. Una parte de ella estaba genuinamente feliz por la recuperación de Javier, pero otra parte temía el momento en que él la volviera a ver. La imagen que había construido de ella en su mente correspondería a la realidad. Esto es maravilloso, respondió finalmente Javier con un ligero temblor en la voz. ¿Cuándo podemos empezar? Podemos iniciar el proceso gradual. Mañana mismo, respondió el doctor López. Pero recuerda, será un proceso lento. Tus ojos necesitarán readaptarse gradualmente a la luz. Después de que el médico se fue, Javier y Lucía permanecieron en silencio durante largos momentos. Fue Javier quien finalmente rompió el silencio. Lucía, dijo suavemente, hay algo que necesito decirte antes de que todo cambie. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué es? Estos últimos meses, esta experiencia de ver el mundo a través de otros sentidos me ha transformado. Y tú fuiste parte fundamental de esa transformación. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Me enamoré de ti, no por tu apariencia que no puedo ver, sino por tu esencia, por tu corazón, por tu alma. Lucía sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Javier, no necesitas decir nada ahora, la interrumpió gentilmente. Sé que hay mucho que considerar, muchos obstáculos que superar, pero quiero que sepas que no importa lo que pase cuando recupere la vista, mis sentimientos por ti son reales y profundos. Lucía no pudo contener el sollozo que escapó de sus labios. Con delicadeza, llevó la mano de Javier a su rostro, permitiendo que él sintiera sus lágrimas. Yo también te amo, Javier, confesó, y tengo tanto miedo de no ser lo que esperas cuando puedas verme de nuevo. Javier sonrió, esa sonrisa que hacía que el corazón de Lucía se derritiera. Lucía, ya te veo con una claridad que nunca antes había experimentado. Lo demás son solo detalles. Aquella noche, mientras la ciudad dormía allá abajo, Javier y Lucía permanecieron en el balcón conversando, riendo, a veces llorando. Hablaron de miedos y esperanzas, del pasado que los unió y del futuro incierto que los esperaba. Día amaneció con una atmósfera de expectativa palpable en el ático de Javier. Era el día en que comenzaría el proceso de retirar las vendas, marcando el inicio de su viaje de regreso a la vista. Lucía llegó temprano, su corazón dividido entre la alegría por la recuperación de Javier y la ansiedad sobre lo que eso significaría para ellos. El doctor López llegó puntualmente a las 9:08, acompañado de un pequeño equipo médico. El procedimiento sería gradual, explicó, para no sobrecargar los ojos sensibles de Javier. Vamos a comenzar retirando solo una pequeña parte de la venda, instruyó el médico. Javier, es crucial que nos digas exactamente lo que sientes, por mínima que sea la sensación. Lucía sostenía la mano de Javier, ofreciendo apoyo silencioso, mientras el médico comenzaba a retirar cuidadosamente una pequeña parte de la venda. Estoy viendo algo, susurró Javier, su voz temblorosa de emoción. Está muy borroso, pero hay luz. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Era el primer paso de un largo viaje, pero ya significaba tanto. El doctor López continuó el proceso lentamente, haciendo pausas frecuentes para que los ojos de Javier se adaptaran. Con cada nuevo fragmento de visión que Javier recuperaba, la emoción en la habitación crecía. Puedo ver contornos, dijo Javier en un momento dado, su voz quebrada. Siluetas. Doctor, creo que puedo ver el contorno de su bata. Lucía observaba, maravillada y aprensiva.
Parte de ella quería colocarse en el campo de visión de Javier, ansiosa por ser lo primero que él viera claramente. Otra parte temía ese momento, temerosa de que la realidad no correspondiera a la imagen que él había construido en su mente. El proceso duró horas, con periodos de descanso entre las sesiones. Al final del día, una pequeña parte de la venda había sido retirada, permitiendo que Javier tuviera una visión limitada y borrosa del mundo a su alrededor. Cuando el equipo médico finalmente se retiró, dejando instrucciones rigurosas sobre cuidados y la programación para los próximos días, Javier y Lucía se encontraron solos en la sala. «¿Cómo te sientes?», preguntó Lucía suavemente, sentándose a su lado en el sofá. Javier giró su rostro hacia ella, sus ojos aún parcialmente cubiertos intentando enfocar. «Es surrealista», respondió, «como emerger de un sueño muy largo. Todo sigue tan borroso, pero... Lucía, puedo ver luz, colores». Lágrimas de alegría corrían por los rostros de ambos. Lucía extendió la mano, tocando gentilmente el rostro de Javier. «Estoy tan feliz por ti», susurró. Javier cubrió su mano con la suya. «Lucía, yo todavía no puedo verte claramente, pero ¿sabes qué es gracioso? Aún así sé exactamente cómo eres, porque te veo con mi corazón». La emoción del momento fue interrumpida por el sonido del teléfono de Javier. Era su madre, doña Carmen, que había sido informada sobre el inicio del tratamiento. «Hijo, ¿cómo estás? Estoy tomando el primer vuelo a Madrid». La voz animada de doña Carmen sonó por el altavoz. Javier sonrió, pero Lucía notó una leve tensión en sus hombros. La familia de Javier, especialmente su madre, aún no sabía sobre la ruptura con Isabel o sobre el desarrollo de su relación con Lucía. Después de colgar el teléfono, Javier soltó un largo suspiro. «Creo que tenemos otro desafío por delante», dijo con una sonrisa cansada en los labios. Lucía asintió, sintiendo el peso de la situación. La recuperación de la visión de Javier no era solo un proceso médico, sino el inicio de una serie de cambios y confrontaciones en su vida personal y profesional. Esa noche, mientras Javier descansaba, Lucía permaneció en el balcón observando las luces de la ciudad. El futuro, que hasta entonces parecía una nebulosa de posibilidades, comenzaba a tomar forma. Y con él llegaban nuevos miedos e inseguridades. ¿Cómo reaccionaría Javier al verla claramente por primera vez? ¿Cómo recibirían su familia y amigos la noticia de su relación? Y más importante, ¿cómo navegarían esta nueva fase de sus vidas, donde la dinámica entre ellos inevitablemente cambiaría? Perdida en sus pensamientos, Lucía no notó que Javier se acercaba hasta sentir sus brazos alrededor de su cintura. «Un centavo por tus pensamientos», murmuró, su aliento caliente contra su cuello. Lucía se giró en sus brazos, mirando los ojos parcialmente vendados de Javier. «Estaba pensando en nosotros», admitió, «en todo lo que está por venir». Javier sonrió, esa sonrisa que hacía derretir su corazón. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Te prometo que no importa lo que vea cuando estas vendas se quiten por completo, lo que siento por ti no cambiará». Lucía asintió, deseando creer con todo su corazón. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba dudas y miedos. Mientras la pareja permanecía abrazada en el balcón, contemplando el horizonte que Javier comenzaba a redescubrir, el destino preparaba nuevos desafíos. El camino por delante estaría lleno de obstáculos, familiares desconfiados, exnovias resentidas, la presión de los medios y la sociedad. Pero en ese momento, bajo las estrellas de Madrid, Javier y Lucía se permitieron creer que su amor, nacido en la oscuridad, sería lo suficientemente fuerte para florecer en la luz. El aeropuerto de Congonhas bullía con su habitual ajetreo cuando doña Carmen Fernández desembarcó, acompañada por Diego, el hermano menor de Javier. Lucía, que se había ofrecido a recogerlos, sintió un nudo en el estómago al verlos. Doña Carmen, una mujer elegante de unos 60 años, exudaba una aura de sofisticación que intimidaba a Lucía. Diego, por su parte, llevaba una expresión de curiosidad apenas disimulada. «Tú debes ser la enfermera»,
dijo doña Carmen, extendiendo la mano para un saludo formal. Isabel nos habló de ti. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué había dicho exactamente Isabel? Sí, señora, soy Lucía Navarro. Es un placer conocerlos. El trayecto hasta el ático de Javier fue tenso. Doña Carmen hacía preguntas incansables sobre el estado de salud de su hijo, mientras Diego observaba a Lucía por el retrovisor, como si intentara descifrar un enigma. Al llegar, Javier los esperaba en la sala, todavía con parte de los ojos cubiertos, pero visiblemente más seguro en sus movimientos. Madre Diego los saludó cálidamente, abrazándolos. Doña Carmen no perdió tiempo. Hijo, estoy tan feliz de que te estés recuperando. Isabel debe estar radiante. Por cierto, ¿dónde está? Pensé que estaría aquí. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Javier carraspeó buscando las palabras adecuadas. Madre Diego, hay algo que debo deciros. Isabel y yo hemos terminado nuestro compromiso. La reacción fue inmediata. Doña Carmen se llevó la mano al pecho, impactada. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Javier, no estás pensando con claridad. Es esta condición está afectando tu juicio. Javier mantuvo la calma, su voz firme. No, madre. En realidad, esta experiencia me ha hecho ver las cosas con más claridad que nunca. Fue entonces cuando Diego, que hasta entonces observaba todo en silencio, habló. Tiene que ver con ella, ¿no? Señaló a Lucía, la enfermera. Lucía sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos en la habitación pudieran oírlo. Javier dio un paso al frente colocándose al lado de Lucía. Sí, tiene que ver con Lucía, pero no de la forma en que están pensando. Es una larga historia y les pido que me escuchen con la mente abierta. En las horas que siguieron, Javier narró toda la historia, el encuentro en la playa años atrás, el reencuentro inesperado y cómo Lucía se había convertido en algo mucho más que una enfermera para él. Doña Carmen alternaba entre expresiones de shock y desaprobación. Javier, esto es una locura. Esta chica obviamente se aprovechó de tu condición vulnerable. Y usted, señorita, se volvió hacia Lucía. ¿Cómo pudo engañar a mi hijo de esta manera? Lucía, que hasta entonces se había mantenido en silencio, finalmente habló. Señora Fernández, entiendo su desconfianza. Realmente cometí errores en el pasado, errores de los que me arrepiento profundamente. Pero he pasado los últimos años intentando redimirme, convirtiéndome en una persona mejor. Lo que siento por su hijo es genuino y puro. Diego, sorprendentemente, fue el primero en mostrar comprensión. Madre, intervino, creo que deberíamos darles una oportunidad. Mira a Javier, ¿alguna vez lo has visto tan vivo como ahora? Doña Carmen parecía dividida entre su desconfianza y el deseo de ver a su hijo feliz. Esto es demasiado para procesar, necesito un momento. Se retiró a la habitación de invitados, dejando un silencio tenso en la sala. Javier se acercó a Lucía, tomando su mano. Está bien, susurró. Lo entenderán, eventualmente. Esa noche, mientras la familia Fernández intentaba procesar las revelaciones del día, el teléfono de Javier sonó. Era su abogado. Javier, la voz del abogado sonaba preocupada. Tenemos un problema. Isabel está amenazando con ir a la prensa con una historia sobre cómo fuiste manipulado durante tu recuperación. Está pintando a Lucía como una oportunista que se aprovechó de tu condición. La sangre de Javier se heló. Sabía que Isabel no aceptaría el fin del compromiso fácilmente, pero no esperaba algo tan bajo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó sintiendo a Lucía tensa a su lado. Por ahora mantente discreto. Estoy trabajando en una estrategia legal, pero necesitamos ser cuidadosos. Cualquier declaración pública ahora puede complicar las cosas. Después de colgar, Javier abrazó a Lucía, que temblaba levemente. Todo va a estar bien, prometió, aunque su propia voz traicionaba una nota de preocupación. Lucía asintió contra su pecho, pero su corazón estaba pesado. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La recuperación de la vista de Javier, que debería ser un momento de alegría,
se estaba convirtiendo en un campo minado de desafíos emocionales y sociales. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabel se reunía con sus abogados y asesores de prensa. Su rostro, normalmente sereno, estaba contraído en una máscara de ira y determinación. «Quiero que todos sepan la verdad», declaró. Javier Fernández, el gran empresario, cegado no solo físicamente, sino emocionalmente. Y en cuanto a esa enfermera, prácticamente escupió la palabra, «voy a asegurarme de que nunca más trabaje en esta ciudad». El escenario estaba listo para una batalla que trascendería lo personal y se adentraría en la esfera pública. Javier y Lucía, unidos por un amor nacido en las sombras, ahora tendrían que enfrentar los implacables focos de la sociedad y los medios. La mañana amaneció con una atmósfera pesada en el ático de Javier. La pareja apenas había dormido, atormentada por las posibles repercusiones de las amenazas de Isabel. Cuando Javier encendió la televisión, sus temores se confirmaron. «Escándalo en la alta sociedad madrileña», anunciaba la presentadora del programa de cotilleos matutino. El empresario Javier Fernández, aún en recuperación de un problema ocular, rompe su compromiso con la socialité Isabel Martínez. Fuentes afirman que una enfermera oportunista está detrás de la separación. Lucía sintió que su estómago se revolvía. Ver su vida expuesta de forma tan distorsionada era doloroso y aterrador. «Apaga eso», pidió Javier, con la voz tensa. Solo podía ver sombras en la pantalla, pero el tono sensacionalista era inconfundible. En ese momento, el teléfono de Javier sonó. Era Álvaro, su mejor amigo y socio en la empresa. «Javier, ¿qué locura es esta? Estoy siendo bombardeado de llamadas. La junta directiva está en pánico, los accionistas están cuestionando tu capacidad de liderazgo. Necesitamos una declaración oficial urgente». Javier suspiró profundamente. «Álvaro, dame unas horas. Necesito hablar con mi familia y con Lucía antes de hacer cualquier cosa». El teléfono apenas se apagó y otra llamada entró. Era el doctor López, visiblemente preocupado. «Javier, he visto las noticias. Todo este estrés podría comprometer tu recuperación. Sugiero que pospongamos la siguiente etapa del tratamiento hasta que las cosas se calmen». La frustración de Javier era palpable. Lo que debería ser un periodo de cura y descubrimiento se estaba convirtiendo en una pesadilla mediática. Doña Carmen entró en la sala, su rostro una máscara de preocupación y desaprobación. «Hijo, esto es un desastre. Necesitamos convocar una rueda de prensa, aclarar este malentendido con Isabel». «No es un malentendido, madre», respondió Javier, con firmeza, «y Isabel está actuando por venganza, distorsionando la verdad». Lucía, que hasta entonces había observado todo en silencio, finalmente habló. Tal vez deba alejarme por un tiempo, por el bien de tu recuperación y de tu reputación». Javier se volvió bruscamente hacia ella. «No», exclamó, su voz cargada de emoción, «no permitiré que Isabel o cualquier otra persona nos separe. Enfrentaremos esto juntos». Diego, que había estado pensativo hasta ese momento, sugirió, «¿Y si contamos la verdadera historia? Toda ella, desde el principio». Un silencio reflexivo cayó sobre la sala. La idea era arriesgada, pero podría ser la única forma de controlar la narrativa. «Tienes razón», finalmente aceptó Javier. «Basta de secretos, basta de medias verdades. Contaremos nuestra historia, a nuestra manera». En las horas siguientes, la sala se transformó en un centro de operaciones. Álvaro llegó con el equipo de relaciones públicas de la empresa. Se contactó a periodistas de confianza. Lucía, con el corazón en la mano, llamó a sus padres, preparándolos para la exposición inminente. Al final de la tarde, Javier y Lucía se sentaron uno al lado del otro para una entrevista exclusiva con Ana Belén García, una respetada periodista conocida por su integridad. «Señoras y señores», comenzó Ana Belén, mirando directamente a la cámara, «hoy tenemos una historia extraordinaria que contar, una historia de redención, de segundas oportunidades y de un amor que trasciende las apariencias».
Con las manos entrelazadas, Javier y Lucía narraron su viaje. Desde el encuentro en la playa, años atrás, hasta el reencuentro inesperado y el amor que floreció durante la recuperación de Javier. Lucía, con lágrimas en los ojos, habló sobre sus errores del pasado y su búsqueda de redención. Javier, por su parte, describió cómo la experiencia de perder temporalmente la vista lo hizo ver lo que realmente importaba en la vida. «No estoy defendiendo las acciones pasadas de Lucía», dijo Javier con firmeza, «pero creo en el poder de la transformación y del arrepentimiento genuino. Lo que hemos vivido en los últimos meses es real y profundo». A medida que avanzaba la entrevista, las redes sociales explotaban. Hashtags como Upo Amor Verdadero y Segunda Oportunidad comenzaron a ganar tracción. Muchos se identificaron con la historia de redención de Lucía, mientras que otros admiraban el coraje de Javier al defender su amor. Cuando la entrevista terminó, Ana Belén, visiblemente emocionada, comentó: «En todos mis años de periodismo, rara vez he visto una demostración tan genuina de amor y valentía». En los días siguientes, la historia de Javier y Lucía dominó los titulares, pero de una manera que no esperaban. Muchos los veían como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero puede nacer en las circunstancias más improbables. Isabel, viendo su narrativa desmoronarse, optó por un silencio estratégico, retirándose a un viaje al extranjero. Una semana después de la entrevista, Javier tuvo su consulta pospuesta con el doctor López. El médico, sorprendido por la mejora significativa en la condición ocular de Javier, decidió avanzar con el tratamiento. «Tu cuerpo está respondiendo increíblemente bien», comentó el médico. «Quizás todo este amor en el aire esté haciendo bien no solo a tu alma, sino también a tu salud». Mientras el doctor López se preparaba para retirar otra capa de las vendas, Javier sostuvo firmemente la mano de Lucía. «¿Estás lista?», preguntó suavemente. Lucía respiró hondo. «Lo estoy», respondió, su voz temblorosa pero decidida. El día amaneció con una expectativa casi palpable en el aire. Era el día marcado para la remoción final de las vendas de los ojos de Javier. Lucía se despertó temprano, su estómago hecho un nudo de nerviosismo y ansiedad. Pasó más tiempo de lo habitual arreglándose, consciente de que este sería el día en que Javier la vería verdaderamente por primera vez. En el consultorio del doctor López, el silencio solo era interrumpido por el suave sonido de los equipos médicos. Javier estaba sentado en la silla de examen, Lucía a su lado sosteniendo su mano. Doña Carmen y Diego esperaban ansiosos en un rincón de la sala. «Muy bien, Javier», comenzó el doctor López, su voz calmada y profesional. «Vamos a Pintosa, retirar las vendas lentamente. Es importante que mantengas los ojos cerrados inicialmente, incluso después de la remoción completa. Los abriremos gradualmente, para que tus ojos puedan ajustarse a la luz». Lucía sintió que la mano de Javier apretaba la suya con más fuerza. Podía sentir el leve temblor en sus dedos, una mezcla de miedo y anticipación. Con movimientos precisos y cuidadosos, el médico comenzó a retirar las vendas. Capa por capa el rostro de Javier fue revelándose. Cuando la última venda cayó, él mantuvo los ojos firmemente cerrados, siguiendo las instrucciones. «Ahora, Javier», guió el doctor López. «López, voy a bajar las luces de la sala. Quiero que abra los ojos muy lentamente. Si siente cualquier molestia, ciérrelos inmediatamente». El corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que todos en la sala pudieran oírlo. Este era el momento que tanto había anhelado y temido. Javier comenzó a abrir los ojos, parpadeando. Rápidamente, su expresión era de pura concentración. «¿Cómo se siente?», preguntó el médico. Es increíble», respondió Javier, su voz entrecortada por la emoción. «Todo está un poco borroso todavía, pero puedo ver. Doctor, puedo ver». Lágrimas de alegría corrían por el rostro de todos en la sala. Doña Carmen sollozaba abiertamente, mientras Diego intentaba, sin éxito, disimular su propia emoción. El doctor López realizó una serie de pruebas rápidas, verificando la respuesta pupilar y la capacidad de Javier
para distinguir formas y colores. Con cada prueba exitosa, la esperanza crecía. Finalmente llegó el momento que Lucía tanto había esperado y temido. Javier se volvió lentamente hacia ella, sus ojos buscando los suyos. El tiempo pareció detenerse. Por un instante que pareció una eternidad, Javier simplemente miró a Lucía, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. Lucía sintió que su corazón se detenía, temerosa de lo que él podría estar pensando. Y entonces Javier sonrió. Una sonrisa tan radiante, tan llena de amor y admiración, que disipó instantáneamente todos los miedos de Lucía. «Lucía», susurró su voz cargada de emoción, «eres aún más hermosa de lo que imaginaba». Lucía no pudo contener las lágrimas. Con delicadeza, Javier extendió la mano tocando su rostro, secando sus lágrimas con el pulgar. «Tus ojos», continuó maravillado, «son exactamente como los recordaba de aquel día en la playa. ¿Cómo pude olvidarlos?» En ese momento, no había nadie más en la sala para ellos. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a los dos, finalmente viéndose completamente, sin barreras, sin secretos. «Te amo», declaró Javier, su voz firme y segura. «Te amé en la oscuridad y te amo aún más en la luz». Lucía, incapaz de formar palabras, simplemente asintió, una sonrisa radiante, iluminando su rostro a través de las lágrimas. El momento fue interrumpido por un discreto carraspeo del doctor López. «Bueno», dijo con una sonrisa en los labios, «parece que la recuperación ha sido un éxito en todos los sentidos». Las horas siguientes fueron un torbellino de exámenes adicionales, recomendaciones médicas y llamadas emocionadas a amigos y familiares. Javier insistía en mirar todo y a todos como un niño redescubriendo el mundo. Cuando finalmente salieron de la consulta, el sol de la tarde bañaba Madrid en un dorado suave. Javier se detuvo en la acera, mirando maravillado la ciudad que hacía tanto tiempo no veía. «Todo es tan vivo», comentó, sus ojos recorriendo las calles bulliciosas, los edificios altos, el cielo azul salpicado de nubes. Lucía observaba a Javier con una mezcla de alegría y aprensión. Ahora que podía ver completamente, ahora que el mundo se abría de nuevo para él en todas sus posibilidades, ¿seguirían siendo los mismos sus sentimientos? Como si leyera sus pensamientos, Javier se volvió hacia ella, tomando sus manos en las suyas. «Lucía», comenzó, sus ojos fijos en los de ella, «sé lo que estás pensando, pero quiero que sepas, lo que siento por ti no ha cambiado. De hecho, solo se ha hecho más fuerte. Verte, realmente verte, solo ha confirmado lo que mi corazón ya sabía». Hizo una pausa, mirando alrededor como si buscara las palabras correctas. Entonces, para sorpresa de Lucía y de los transeúntes curiosos, Javier se arrodilló allí mismo, en la acera bulliciosa. «Lucía Navarro», dijo, su voz temblando levemente de emoción, «me enseñaste a ver con el corazón. Me mostraste un amor que trasciende la visión, un amor basado en la verdad, en el perdón y en la redención. Te amé en la oscuridad y te amo aún más en la luz. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» El mundo pareció detenerse. Los sonidos de la ciudad desaparecieron. Todo lo que Lucía podía oír era el acelerado latir de su propio corazón. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, respondió, «Sí, Javier, 1000 veces sí». Mientras Javier se levantaba y la envolvía en sus brazos, la pequeña multitud que se había formado alrededor aplaudía y silbaba. En ese momento, bajo el sol de Madrid, con el bullicio de la ciudad de fondo, Javier y Lucía sellaron su amor con un beso apasionado. Las semanas que siguieron a la propuesta de matrimonio de Javier fueron un torbellino de emociones y eventos. La noticia del compromiso se extendió rápidamente, generando una nueva ola de interés mediático en la pareja que ya había cautivado la atención del público. Lucía, que siempre había preferido una vida discreta, se vio en el centro de Mamisfon. Atención, revistas de celebridades competían por entrevistas exclusivas, programas de televisión hacían ofertas para cubrir la boda y las redes sociales no paraban de especular sobre cada detalle de su relación. En una mañana particularmente agitada, Javier encontró a Lucía en la terraza del ático.
mirando pensativamente la ciudad. «Un céntimo por tus pensamientos», dijo suavemente, envolviéndola en un abrazo por detrás. Lucía suspiró, recostándose en él. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto. Toda esta atención, esta exposición, no era lo que yo imaginaba para nuestras vidas». Javier la giró gentilmente para mirarla a los ojos. «Lucía, lo que importa es lo que construimos juntos, no lo que los demás piensan o dicen. Pero si esto te está molestando tanto, podemos encontrar una manera de alejarnos de los focos». En ese momento el teléfono de Javier sonó. Era Álvaro, su socio y amigo. «Javier, necesitamos hablar». La voz de Álvaro sonaba tensa. «La junta directiva está preocupada. Toda esta exposición mediática, algunos accionistas creen que está afectando la imagen de la empresa». Javier frunció el ceño. «Entiendo. Organiza una reunión para esta tarde. Lo resolveré». Después de colgar, se volvió hacia Lucía, determinación en sus ojos. «Creo que ha llegado el momento de hacer algunos cambios». Esa tarde, en la sala de reuniones de Fernández Inversiones, Javier sorprendió a todos con su anuncio. «Señores», comenzó con voz firme, «en los últimos meses he vivido experiencias que han cambiado profundamente mi perspectiva de vida. Me he dado cuenta de que hay más en el mundo que balances financieros e informes trimestrales». Hizo una pausa, mirando a cada rostro en la sala. «Por eso he decidido que me apartaré temporalmente de la presidencia de la empresa. Me dedicaré a proyectos sociales, utilizando nuestra influencia y recursos para marcar la diferencia en la vida de las personas que realmente lo necesitan». La sala estalló en murmullos de sorpresa. Álvaro, que ya sospechaba algo así, fue el primero en hablar. «¿Y quién asumirá la presidencia durante tu ausencia?». Javier sonrió. «Tú, Álvaro. Nadie conoce mejor esta empresa que tú». Mientras los ejecutivos discutían animadamente las implicaciones de este cambio, Javier salió de la sala, sintiéndose más ligero que en años. En casa compartió la noticia con Lucía. «¿Qué te parece si usamos nuestra plataforma para algo más grande? Podemos crear una fundación, trabajar en rehabilitación visual, dar segundas oportunidades a personas que, como tú, buscan redención». Los ojos de Lucía brillaron con la idea. «Javier, eso es maravilloso. Pero, ¿estás seguro? Es un gran cambio». Él la atrajo hacia sí, besándola suavemente. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Bueno, excepto de querer casarme contigo». En los meses siguientes, Javier y Lucía se sumergieron de lleno en sus nuevos proyectos. Se creó la Fundación Fernández Navarro, enfocada en programas de rehabilitación visual y reinserción social. Lucía, utilizando su experiencia como enfermera y su propia jornada de redención, se convirtió en el rostro de la iniciativa de segundas oportunidades. La pareja optó por una boda íntima, lejos de los focos, en una pequeña capilla junto al mar, en el mismo lugar donde se conocieron años atrás. Intercambiaron votos en presencia solo de familiares y amigos cercanos. «Lucía», dijo Javier con la voz cargada de emoción, «me enseñaste que el verdadero amor va más allá de lo que los ojos pueden ver. Contigo aprendí a ver con el corazón, a valorar las segundas oportunidades y a creer en el poder de la transformación. Prometo amarte todos los días de mi vida, en la luz y en la oscuridad, en los momentos fáciles y en los desafiantes». Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Javier, me has dado mucho más que una segunda oportunidad. Me has dado un nuevo propósito, un nuevo comienzo. Prometo estar a tu lado siempre, ser tu compañera, tu amiga, tu confidente. Nuestro amor, nacido en las sombras y fortalecido en la luz, será mi guía y mi fuerza para siempre». Mientras intercambiaban anillos, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Era un nuevo comienzo, no solo para ellos como pareja, sino para todos aquellos cuyas vidas serían tocadas por su trabajo y su historia. Meses después, en una clínica de rehabilitación visual fundada por ellos, Javier y Lucía caminaban de la mano, conversando con pacientes y sus familias.
En un rincón, una joven que acababa de recuperar la vista abrazaba a su madre, llorando de alegría. Lucía apretó la mano de Javier emocionada. ¿Ves eso? Es por eso que hacemos lo que hacemos. Javier asintió, acercándola más a él. Cada vida transformada, cada segunda oportunidad concedida, es nuestra historia multiplicándose. Mientras observaban la escena, ambos reflexionaron sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Un viaje de errores y redención, de oscuridad y luz, de amor que trasciende las apariencias. Y allí, en ese momento, rodeados por vidas que estaban ayudando a transformar, Javier y Lucía supieron que habían encontrado su verdadero propósito. Juntos, no solo habían reescrito sus propias historias, sino que estaban ayudando a otros a hacer lo mismo. El futuro, antes incierto y aterrador, ahora brillaba con posibilidades infinitas, y estaban listos para enfrentarlo lado a lado, con los ojos y los corazones abiertos a todas las maravillas que aún estaban por venir. 5 años habían pasado desde la boda de Javier y Lucía. La Fundación Fernández Navarro se había convertido en una referencia nacional en rehabilitación visual y programas de segunda oportunidad. La pareja, alguna vez en el centro de un escándalo mediático, ahora era admirada por su trabajo filantrópico y su historia inspiradora de amor y redención. Una soleada tarde de domingo, Javier y Lucía caminaban de la mano por la playa donde todo comenzó. El lugar, antes escenario de un encuentro basado en engaños, ahora guardaba recuerdos preciosos y la promesa de un futuro brillante. ¿Quién lo diría?, comentó Lucía sonriendo al sentir la arena bajo sus pies, que aquel día cambiaría nuestras vidas para siempre. Javier apretó su mano cariñosamente. A veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de desafíos. Se detuvieron para observar el atardecer, las olas acariciando suavemente sus pies. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión mutua y amor profundo. Lucía, dijo Javier suavemente, volviéndose para mirarla. Hay algo que quiero contarte. El corazón de Lucía se aceleró, una mezcla de expectativa y aprensión en su mirada. ¿Qué pasa, amor? Javier sonrió, sus ojos brillando con una emoción que ella no podía descifrar completamente. ¿Recuerdas ese proyecto secreto en el que he estado trabajando los últimos meses? Lucía asintió. Javier había sido misterioso sobre un nuevo proyecto de la Fundación, insistiendo en que era una sorpresa. Bueno, continuó él, finalmente está listo. Es un nuevo programa de la Fundación, pero este es especial. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Lo llamamos Proyecto Clair de Lune. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar el nombre de la música que había tocado para Javier durante su recuperación. Es un programa de musicoterapia para pacientes en recuperación visual, explicó Javier, su voz quebrada por la emoción. Pero no es solo eso. También ofrece becas de estudio en música para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Lucía se cubrió la boca con las manos emocionada. Javier, esto es maravilloso. Hay más, continuó él, tomando sus manos. El primer piano donado para el proyecto es el tuyo, aquel que tuviste que vender hace años. Nos llevó meses, pero logramos rastrearlo y comprarlo de vuelta. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Lucía. Era más que un piano. Era un pedazo de su historia, una conexión con su abuela, un símbolo de todo lo que había perdido y recuperado. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras le faltaron. Javier la atrajo hacia un abrazo fuerte. Me enseñaste a ver más allá de las apariencias, Lucía. Me mostraste que la verdadera visión viene del corazón. Este proyecto es mi forma de agradecer y de compartir esa lección con el mundo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo, con tonos de rosa y naranja, la pareja permaneció abrazada, sus siluetas fundiéndose contra el cielo crepuscular. ¿Sabes?, dijo Lucía después de un momento, separándose ligeramente para mirar a los ojos de Javier. Hay algo que también quiero contarte. Javier levantó una ceja, curioso. ¿Qué es, mi amor? Lucía tomó la mano de Javier y la llevó
suavemente hasta su vientre. En unos meses tendremos un motivo más para celebrar la vida y el amor. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, la comprensión y la alegría inundando su rostro. «¿Estás...?» Lucía asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Estoy embarazada, Javier. Vamos a tener un bebé». La playa resonó con la risa alegre de Javier mientras levantaba a Lucía en sus brazos, girándola en el aire. Cuando la bajó al suelo, sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «Un bebé», susurró, acariciando el rostro de Lucía. «Nuestro bebé, un símbolo vivo de nuestro amor, de nuestro viaje». Lucía apoyó su frente contra la de Javier, una nueva luz en nuestras vidas. Allí, con el sonido de las olas de fondo y el cielo pintado con los colores del crepúsculo, Javier y Lucía sellaron este nuevo capítulo de sus vidas con un beso apasionado. Era más que un final feliz, era el comienzo de una nueva aventura. Mientras caminaban de regreso a casa, de la mano y con los corazones llenos de esperanza, ambos reflexionaron sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Un viaje que comenzó en la oscuridad de la decepción y el engaño, pero que floreció en la luz del amor verdadero, el perdón y la redención. El futuro se abría ante ellos brillante y lleno de promesas. Con su amor como brújula y sus experiencias como mapa, Javier y Lucía estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Juntos, habían aprendido la lección más valiosa, que el amor verdadero, al igual que la verdadera visión, viene del corazón. 10 años habían pasado desde aquella tarde en la playa, cuando Javier y Lucía compartieron las noticias del proyecto Clair de Lune y del embarazo. El tiempo, como siempre, trajo cambios, desafíos y, sobre todo, crecimiento. La Fundación Fernández Navarro se había convertido en una potencia en el campo de la rehabilitación visual y los programas de segunda oportunidad, expandiendo su alcance por toda España y comenzando a establecer asociaciones internacionales. El proyecto Clair de Lune, en particular, se había convertido en un éxito rotundo, transformando vidas a través de la música y la educación. En una soleada tarde de sábado, el auditorio principal de la Fundación estaba lleno. Familias, pacientes, donantes y curiosos se habían reunido para el concierto anual del proyecto. En el escenario, un piano de cola negro brillaba bajo las luces, el mismo piano que Javier había recuperado para Lucía años atrás. Entre bastidores, Lucía ajustaba la corbata de un niño de 9 años, cuyos ojos marrones, idénticos a los de ella, brillaban de emoción. «¿Estás nervioso, Mateo?», le preguntó sonriendo a su hijo. Mateo negó con la cabeza con una sonrisa confiada en sus labios. «No, mamá. La abuela siempre decía que la música viene del corazón, ¿recuerdas?». Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su hijo nunca había conocido a su abuela, pero a través de las historias y la música, su legado seguía vivo. Javier se acercó, cargando en sus brazos a una niña de 5 años con ojos azules vibrantes. «Mira quién vino a desearle buena suerte a su hermano». «Buena suerte, Mateo», dijo la pequeña Sofía, extendiendo los brazos hacia su hermano. Mateo abrazó a su hermana riendo. «Gracias, Sofía. Prometo tocar tu canción favorita». Cuando la familia se dirigió al escenario, un murmullo de expectación recorrió la audiencia. Javier, aún tan carismático como siempre, incluso con algunos cabellos grises en las sienes, se acercó al micrófono. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz emocionada. «Hace 15 años estaba perdido en la oscuridad, no solo física, sino emocional. Fue a través del amor, la música y la capacidad de ver más allá de las apariencias que encontré mi camino de regreso a la luz». Hizo una pausa, mirando con cariño a Lucía y a los niños. El proyecto Clair de Lune nació de ese viaje. Hoy tenemos el placer de presentar no solo los talentos que hemos cultivado a lo largo de estos años, sino también un talento muy especial para nosotros. Mateo se sentó al piano, sus pequeñas manos posándose suavemente sobre las teclas. Con un gesto hacia sus padres, comenzó a tocar. Las notas de Clair de Lune llenaron el auditorio,
interpretadas con una sensibilidad sorprendente para alguien tan joven. Lucía, sosteniendo a Sofía en sus brazos, apoyó la cabeza en el hombro de Javier. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de ambos mientras observaban a su hijo tocar la música que había sido tan significativa en sus vidas. En la platea, rostros familiares destacaban. Doña Carmen, ahora una abuela orgullosa, sonreía con satisfacción. Diego, quien se había convertido en un socio vital en la fundación, aplaudía entusiasmado. Incluso Isabel estaba presente. El tiempo había suavizado viejos resentimientos, permitiendo una reconciliación amistosa. Cuando la música llegó a su fin, el auditorio estalló en aplausos. Mateo se levantó haciendo una tímida reverencia. Javier y Lucía subieron al escenario, abrazando a su hijo, formando una imagen perfecta de amor y unión. Más tarde, esa noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir, Javier y Lucía estaban en la terraza del ático, el lugar donde tantos momentos cruciales de sus vidas habían ocurrido. ¿Te imaginaste alguna vez?, preguntó Lucía mirando hacia la ciudad iluminada, ¿que aquel día en la playa nos llevaría hasta aquí? Javier sonrió, acercándola hacia sí. No, pero he aprendido que a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados. ¿Sabes lo que más amo de ti?, dijo Lucía girándose para mirarlo. Tu capacidad de ver belleza incluso en los momentos más oscuros. ¿Y sabes lo que más amo de ti?, respondió Javier, sus ojos brillando de amor. Tu valentía para buscar la redención y tu fuerza para transformar no solo tu vida, sino la de tantos otros. Se besaron suavemente, el amor entre ellos tan fuerte y vibrante como el primer día. Mientras la noche avanzaba, Javier y Lucía permanecieron en la terraza, hablando del pasado, el presente y el futuro. Hablaron de los desafíos que habían enfrentado y superado juntos, de las vidas que habían tocado a través de su trabajo, de los sueños que aún tenían para el futuro. Y allí, bajo el cielo estrellado de Madrid, reafirmaron silenciosamente el compromiso que habían hecho tantos años atrás, de amarse no solo con los ojos, sino con el corazón, de buscar siempre la luz, incluso en los momentos más oscuros, y de usar sus experiencias para iluminar el camino de otros. La historia de Javier y Lucía, que comenzó con un encuentro basado en engaños, se había transformado en una sinfonía de amor, redención y esperanza. Una sinfonía que continuaría sonando, inspirando a otros a creer en el poder de las segundas oportunidades y en la capacidad del amor para iluminar incluso las noches más oscuras. Y así, mientras la ciudad dormía allá abajo, Javier y Lucía Fernández Navarro miraban hacia el futuro, con corazones llenos de gratitud y ojos brillantes de esperanza, listos para el próximo movimiento de su hermosa sinfonía de vida. 30 años habían pasado desde el concierto de Mateo en el auditorio de la Fundación Fernández Navarro. El mundo había cambiado significativamente, pero el legado de amor y redención de Javier y Lucía continuaba inspirando generaciones. Mateo, ahora un renombrado músico y director de la Fundación, caminaba por los pasillos que habían sido testigos de la transformación de sus padres. Sus manos, que una vez tocaron Clair de Lune en ese escenario, ahora dirigían programas de rehabilitación e inclusión social a escala global. Sofía, su hermana, había seguido un camino diferente. Como oftalmóloga, dedicaba su vida a investigaciones de vanguardia en recuperación visual, honrando el trabajo iniciado por sus padres décadas atrás. En la sala principal de la Fundación, un mural histórico contaba la historia de Javier y Lucía. Fotografías, documentos y momentos clave de su travesía estaban cuidadosamente preservados, un testimonio vivo de cómo el amor puede transformar vidas. Javier, ahora con 75 años, seguía activo como consultor honorario de la Fundación. Lucía, de 72 años, continuaba siendo el corazón emocional de la institución. Aunque el tiempo había dejado sus huellas, el amor entre ellos permanecía tan vibrante como el primer día. Esa tarde de otoño, la familia se reunió para una ocasión especial, la inauguración de un nuevo centro de investigación bautizado con el nombre de sus padres. Mateo observaba a sus padres,
sentados uno al lado del otro, sus manos aún entrelazadas como en los tiempos de juventud. «Nunca dejarán de sorprenderme», comentó Mateo, sentándose junto a ellos. Javier sonrió, sus ojos aún brillantes a pesar de la edad. «La vida, hijo mío, es una serie de sorpresas. Lo importante es estar siempre abierto a ellas». Lucía apretó la mano de Javier, un gesto que todavía hacía que su corazón se acelerara incluso después de tantos años. «¿Recuerdas aquella primera vez en la playa?», le susurró. «¿Quién iba a decir que ese momento lo cambiaría todo?». Javier la besó suavemente. «Siempre creí que nuestro amor era más grande que cualquier circunstancia». Sofía, que había llegado con los niños, sonrió al ver la escena. Sus dos hijos, Mateo, de 12 años, y Sofía, de 9, corrían por el salón, llenos de energía. «Abuelo, cuenta esa historia otra vez», pidió Mateo, tirando de la manga de su abuelo. Javier se rió, preparándose para narrar una vez más la historia de amor que había cambiado tantas vidas. Mientras la familia se reunía, las paredes de la fundación parecían susurrar historias de esperanza, redención y amor verdadero. El legado de Javier y Lucía seguía vivo, no solo en las instituciones que habían fundado, sino en el corazón de cada persona que habían tocado a lo largo de los años. La luz del amor que había comenzado con un encuentro casual en la playa seguía brillando, iluminando caminos y ofreciendo esperanza para generaciones.